Ya estoy de regreso, ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Gracias por acompañarnos. Son las 7 de la tarde en punto, las 7 de la tarde, cuando pues vamos a la segunda hora de su programa de Los Periodistas. Señor Delgado, salí corriendo y no encontré ya al señor de los camotes. No me ¿Cómo ve usted? digas. Es una pena, Bueno, es una pena. Para quien nos ve o nos escucha en otras partes del país, hay una tradición en las calles de esta capital que pues todos respetamos, que es el camotero, es un señor que va con su carrito y porque no en todas partes, Álvaro, existe ese camotero. no, no, Debes no, de, no. ¿no? Es Es muy una tradición de la Ciudad muy, de México. muy de la Ciudad de México. Bien, pues el día de hoy se da a conocer que el presidente dice que en días pasados se alcanzaron acuerdos entre el gobierno de México y Argentina. Aquí le dimos a conocer para la vacuna que desarrolla AstraZeneca, la Universidad de Oxford y en la que se une la Fundación Carlos Slim para producir justamente esta vacuna que es la en la que México tiene una mayor apuesta, Álvaro Delgado. Sí, efectivamente, hay que recordar que el canciller Marcelo Ebrard detalló que la vacuna tiene esta denominación curiosa, AZD 1222, es una de las más avanzadas y efectivamente reiteró que México tiene entendimiento con otras 4 empresas y contacto con 15 laboratorios para el acceso a otras posibles vacunas. Y bueno, pues el canciller también adelanta que los resultados de la fase 3 de la vacuna de AstraZeneca podrían presentarse en noviembre a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS de México, para que sea aprobada. Hoy justamente, Alejandro, hace un rato, el canciller Marcelo Ebrard dio una noticia muy relevante después de que tuvo una reunión con el Consorcio Mexicano de Vacunas. Y es que informó sobre la conformación de un consorcio para financiar 19 proyectos mexicanos para combatir, además de la vacuna, el nuevo coronavirus. Es, son muchas iniciativas las que se están eh, llevando a cabo por la vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy viendo justamente la nota en este momento del periódico Reforma en el que justamente se anuncia los 19 proyectos mexicanos contra la COVID. Sí, y bueno, pues hemos invitado aquí a los periodistas, a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marta Delgado, para conversar justamente sobre este esfuerzo que, pues nunca mejor dicho, multilateral, para tratar de garantizar el acceso de México a la vacuna, pues básicamente por donde venga. Y muchísimas gracias, le agradecemos a la subsecretaria que nos acompañe aquí en Los Periodistas. Gracias por estar aquí. Al contrario, a los dos les agradezco mucho la invitación, la oportunidad de platicar un rato. Estoy a su disposición. Hay muchos frentes y quizá el frente en el que se le ha echado más, o el que va más adelantado, o en el que se le ha echado más empeño, es el frente AstraZeneca, Oxford, la Universidad de Oxford y donde se involucra la Fundación Carlos Slim. Pero hay muchos otros frentes por donde México está trabajando para tener acceso a esta vacuna. ¿Cuáles son estos frentes, subsecretario? Mira, nosotros por instrucciones del canciller Ebrard y también obviamente por instrucciones del presidente que nos ha mandatado para poder hacer
todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para acercarnos a las vacunas que estén más disponibles y accesibles lo más pronto posible. Hemos desplegado una estrategia en 3 frentes para poder tener conversaciones, aproximaciones, negociaciones, para obtener la vacuna, la mejor vacuna disponible en el momento más rápido posible. Eso, la verdad es que también es un desafío grande porque no somos el único país que la queremos, que la necesitamos. Entonces, la estrategia consiste primero en apostar un poco al ámbito multilateral. La Organización Mundial de la Salud, la CEPI, que es la Coalición para la Innovación contra las Epidemias, la Gavi, que es la Alianza Mundial de las Vacunas, y todas estas instituciones multilaterales han generado un fondo de muchos países que aportarán dinero para el desarrollo de 9 protocolos de investigación para 9 diferentes vacunas que están siendo encabezados por la CEPI. Y este fondo multilateral te da acceso a cualquiera de las 9 que tenga buenos resultados en sus fases de estudios clínicos más avanzados. Entonces, por un lado estamos participando ahí es interesante porque de lo que se trata es de que cualquiera de esas 9 vacunas tendrán un acceso universal, tendrán un acceso equitativo y será también a un precio asequible dependiendo del nivel de renta de cada país. México es un país de renta media, pagará un precio promedio, pero se trata de que los países más desarrollados vayan subsidiando a los más necesitados, a los países que no podrían acceder a las vacunas, y entonces es un fondo solidario, multilateral, con un espíritu de colaboración entre muchas decenas de países del mundo, y cualquiera de esas 9 vacunas pues podría tener un acceso México para un 20% de la población del país. Pero México es un país enorme. México necesitará millones, decenas de millones de vacunas. Hay que recordar que muchas vacunas tienen que tener 2 dosis porque tienen un refuerzo. Algunas son de una puesta, otras son de dos con una inicial y después de varias semanas un refuerzo. Y para poder tener todas las dosis necesarias, lo que hemos hecho por instrucciones del canciller Ebrard ha sido poder primero desplegar una labor diplomática con las muy buenas relaciones y prestigio diplomático que tiene México, con países como Estados Unidos, como China, en la Unión Europea, Rusia, con Alemania, con Francia, ¿no? Entonces hemos tenido la posibilidad de tener acercamientos a los países que nos han llevado también a unas pláticas directas y privilegiadas en el sentido de que tenemos muy buen acceso a través de los cancilleres de los países a los laboratorios. De ahí se derivan otro tipo de pláticas bilaterales, que es la tercera estrategia, con laboratorios específicos como el caso de AstraZeneca que se anunció en días pasados. Subsecretaria Delgado, ¿cuántas dosis tiene previsto aplicar México, incluyendo los refuerzos, una vez que ya estén en existencia ya estas vacunas, cualquiera que sea su origen? ¿O se planea que todos los habitantes de este país nos vacunemos? Mira, ahorita el sector salud debe determinar exactamente el universo poblacional que necesita la vacuna. Sin embargo, o sea, para decir que se haga un traje a la medida para México, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que en una primera etapa de vacunación entren primero todo el personal de salud. En México, todo el personal vinculado con el sector son más o menos 3 millones de personas. Posteriormente tienen que entrar los más vulnerables, que son los adultos mayores de 65 años. Después hay un grupo también con comorbilidades del COVID-19, que son las personas que tienen factores de riesgo como hipertensión, enfermedades relacionadas
con la obesidad, la diabetes. Entonces, esto va siendo un grupo más o menos en una primera etapa de 30 millones de personas. Sin embargo, el sector salud necesita todo este cálculo que hace la OMS para cualquier país, necesita como que segmentarlo y decidir exactamente si es la estrategia de vacunación de México y cuántas dosis necesitamos. Y considerar que en algunas vacunas estas serán de una dosis y en otras vacunas necesitaremos dos. Entonces, bueno, de ahí la necesidad de pues, realmente tener un portafolio amplio de varias vacunas que cuando podamos acceder a ellas puedan pues cumplir con nuestra demanda. O sea, 200, 300 millones de dosis y quizá de distintos laboratorios y quizá pues que vengan de distintas técnicas. Eso es lo que usted plantea, subsecretaria. Bueno, en una primera, como les decía, quizás estemos hablando de un saque en una primera etapa de 30 millones. Si lo multiplicamos por 2 podrían ser 60, pero sí es importante mencionar que para pues encontrar lo que se espera que es una inmunidad de rebaño, la Organización Mundial de la Salud calcula que el 70% de la población debe estar inmune. Entonces, pues el 70% de la población en México somos más o menos 80, 90 millones de personas y ahí es un poco el cálculo. El sector salud está por determinar el universo de personas que deben vacunarse. Estamos en espera de esa información, pero estamos adelantando ciertas negociaciones que incluyen lo que me están preguntando. ¿Cuántas vacunas puede ofrecer a México y cuándo cada una de las opciones que tenemos y así poder armar como una especie de rompecabezas de cómo vamos a poder tener, pues acceder lo más pronto posible a las vacunas. Y esto, bueno, considerando que es un bien, es un producto que todavía no existe, que todavía no está en el mercado y que están en ensayos clínicos, que terminarán en algunos casos buenos en noviembre, en octubre, todos estos ensayos clínicos de las vacunas más adelantadas. Subsecretaria, hay, obviamente, se ha visualizado ya desde las instancias del gobierno, aún en el ámbito de las instancias negociadoras como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la posibilidad de que una vez que ya exista la vacuna que se esté fabricando, pueda generarse un mercado negro, porque la demanda, pues no hay demanda mayor en el mundo hoy que una vacuna. Y habrá quien esté dispuesto a pagar mucho dinero para hacerse de un lote grande de vacunas y comercializarlo, por ejemplo, en el caso de México. ¿Cómo hay planes para inhibir eso? Por lo menos en México. Fíjate que la verdad te soy franca, no es un tema que ahorita estemos viendo cómo preocuparnos de él. Creo que sí es importante porque lo hemos visto que ha ocurrido con todo, ¿no? Desde las mascarillas, que si son o no son, no tienen certificado, las pruebas, o sea, eso es un asunto que va a ocurrir en la medida en que todavía no hay una vacuna que te diga, bueno, esta vacuna se está comercializando en el mundo y es segura. Nosotros nos hemos abocado un poco como que a darle seguimiento a la seguridad de cuáles van a llegar más pronto al mercado y sin embargo ese tema será muy relevante ver cómo puede controlarse. En la medida en que México está planteando que va a ser una vacuna universal y gratuita, hay un poquito menos de espacio para ello, pero siempre pues habrá quien quiera tenerla antes de lo que le hubiera tocado, ¿no? Entonces será un tema muy importante a revisar. El día de hoy, Cuba anuncia que tiene ya en ensayos con humanos su primer proyecto de vacuna. Se llama, ahora verá porque el nombre es bonito, se llama Soberana 01. Es el nombre que le pusieron a su potencial vacuna. ¿Ustedes harían contacto con La Habana para esta vacuna, secretaria? Nosotros tenemos instrucciones del canciller y del presidente
de acercarnos a todos los laboratorios y países que estén desarrollando vacunas en el mundo. Nos hemos acercado a todos los europeos, obviamente, por ejemplo, no sé, Alemania, Francia, ya también al Reino Unido, esta de AstraZeneca es sueca británica. Nos hemos acercado con varias, a Estados Unidos con un portafolio amplio de vacunas que tienen. China tiene un portafolio amplio también. Y Claro. hemos conocido últimamente también de iniciativas bueno, hay de la India, Nueva Zelanda, Italia, Cuba y Rusia, que apenas estamos haciendo los contactos iniciales diplomáticos. Pero yo pienso, y hemos platicado mucho con el canciller y en ámbitos de discusión de este asunto, que nosotros tenemos que aproximarnos a todo el que tenga un desarrollo y conocer sus fases, sus estudios y sus resultados. Eso no quita, o sea, ¿cómo te diré? No nos hace daño acercarnos, poder entrar en comunicación, entender lo que están haciendo, y eso es lo que hemos hecho con todas. Y gracias a eso, por ejemplo, después podemos pensar qué podemos nosotros ofrecer como país. Muchos países, por ejemplo, europeos, les platico rápido, pues tienen poblaciones, no sé, 30, 20 millones de habitantes, Claro. tienen una capacidad de compra amplísima. Entonces lo que hacen es dar anticipos, precompras a 6, 7 laboratorios para el 50% de su población sin ningún problema. México no puede hacer eso, es demasiado, ¿no? Y es mucho riesgo. Entonces, la forma como estamos emplazando esto es a través de la vía diplomática, que es muy convincente de México. O sea, nuestras relaciones siempre que son de una gran solidaridad y son muy fuertes porque México tiene un prestigio diplomático importante. Por supuesto, también ofrecer ensayos clínicos en el país. Si sus fases 1 y 2 han sido exitosas, México ofrece la posibilidad y tiene el nivel técnico y de infraestructura para que nuestros hospitales se hagan fases 3 y todavía desafortunadamente tiene un nivel de la pandemia que nos permite tener personas que están contagiadas. Hay países que quieren hacer ensayos y no tienen ya muchos enfermos con quien hacer los ensayos. Entonces México puede tener esa vía y a partir de esos ensayos después también acceso preferencial a ciertas negociaciones de vacunas. O también el tema de manufactura, así llegamos con AstraZeneca gracias a la Fundación Carlos Slim que ofreció este capital de riesgo para hacer una transferencia tecnológica acelerada para el país y poder producir y distribuir en el país. Son como los instrumentos que tiene un país como México y que puede poner en juego para acercarse lo más posible a quienes la comercialicen primero. ¿Qué le dice la información? Una última pregunta, si usted me lo permite. ¿Qué le dice la información que usted tiene? ¿Por dónde va a venir primero la vacuna? Mira, es quizás, por un lado, o sea, siendo muy pragmáticos, una vacuna he aprendido que se tarda entre 2 y 10 años en desarrollarse. Hay vacunas que inclusive han tardado 3, 4 décadas, como la del SIDA, del VIH, y no se han podido conseguir. Entonces, pero también de cada 100 ensayos, 90 no sirven, pero 10 sí. Y existen ya más de 200 ensayos, o sea, proyectos de vacuna del COVID-19 en el mundo. Alguno de ellos tiene que salir bien, o varios de ellos tienen que salir bien. Muchos de los ensayos que se están haciendo actualmente se han basado sobre unas plataformas de desarrollo que ya tenían, por ejemplo, para otras inmunizaciones, como puede ser el ébola o otros coronavirus como el SARS, que ya tenían esas plataformas para desarrollo de esa vacuna y las movieron y las arreglaron para ahora mejor concentrarse en COVID-19. Por eso es que han podido apretar los tiempos. La otra razón por la que se ha podido acelerar el proceso de investigaciones es porque por primera vez en la historia algunas farmacéuticas empalmaron sus fases. Antes se hacía primero la fase 1, luego la fase 2 y luego la fase 3. La fase 1 mide la seguridad, es decir, que la vacuna no te haga daño, no te cause un efecto negativo pernicioso a la salud. La fase 2 mide si realmente te genera
factores IG de inmunización en tu cuerpo, si sí te sube la inmunidad. La fase 3 es ya en decenas de miles de personas que haya logrado eficacia. Entonces, algunos han hecho la fase 1 y 2 pegadas, la fase 2 y 3 pegadas al mismo tiempo, paralelamente. Entonces, por eso se ha podido acelerar y por la enorme necesidad global que hay de esta vacuna. Y yo, la verdad, sí tengo esperanzas de que finalmente encontremos ya muy buenos datos de fases clínicas 3 de China, de Astra, a este fin de año. Algunas vacunas de Alemania, de Estados Unidos, podrían también estar este fin de año a principios del año que entra. Y pues estamos todos en esa esperanza, en una pues realmente búsqueda, como era la llegada del hombre a la luna, han llegado a equiparar encontrar la vacuna contra esta epidemia, que es la primera vez que se tiene al mismo tiempo en absolutamente todo el orbe. Caray. Pues le agradecemos mucho que haya estado aquí esta tarde con los periodistas, porque nuestra audiencia le va a agradecer cualquier información que tenga usted sobre la posible vacuna. Fíjese que Álvaro no se atrevió a preguntarle, pero yo le voy a preguntar. ¿No hay datos disponibles en el sentido de que hay una vacuna que no requiera aguja? Que el señor le tiene miedo a las agujas. Bueno, que podría ser sea oral. No, yo no sé, la verdad ignoro, yo creo que no. Se va a tener que aguantar el piquete. Ni modo, señor Álvaro Delgado. Que se aguante el piquete. No hemos de ser parientes, pero bueno, ya por ahí tenemos que averiguar. Correcto, subsecretaria. Gracias. Muchísimas gracias. Alejandro Paz Varela y Álvaro Delgado, les agradezco muchísimo la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias, subsecretaria. Gracias. Adiós. Un abrazo. Vamos a un corte. Regresamos.